No es que no te escuchen, es que tus palabras no pesan, porque el respeto no se exige, se provoca. Hay personas que dicen una frase y el mundo se detiene, y otras que hablan horas y nadie recuerda nada. La diferencia no está en el volumen de la voz, está en la verdad que cargas cuando hablas. Cada palabra que sale de tu boca revela quién eres. Y hoy quiero que entiendas algo: o tus palabras te representan o te delatan. Cuando entendí que hablar no es emitir sonidos, sino sostener verdades, mi forma de comunicar cambió para siempre. Hubo un tiempo en mi vida en el que creía que el respeto se ganaba impresionando, usando palabras grandes, frases elaboradas, discursos perfectos. Me esforzaba por sonar convincente, pero algo no funcionaba. La gente escuchaba, asentía y luego no pasaba nada, porque la autoridad no nace en la boca, nace en la congruencia. Puedes hablar con el mejor vocabulario del mundo, pero si tu vida no respalda tus palabras, tu voz pesa poco. Y el respeto, aunque no lo notes, es extremadamente sensible a la incoherencia. Aprendí esto de la manera incómoda. Hubo momentos en los que aconsejaba disciplina, mientras yo mismo negociaba con mis compromisos. Hablaba de constancia, pero fallaba en lo pequeño. Y la vida, que no discute con nadie, me puso frente al espejo. Me di cuenta de que cada palabra que decimos es una promesa silenciosa, y cuando no la cumplimos, la gente no siempre te confronta, simplemente deja de creerte. El problema es que muchos quieren autoridad sin carácter, influencia sin integridad, respeto sin responsabilidad, y eso no existe. La autoridad verdadera no se anuncia, se percibe. Cuando alguien habla desde la experiencia vivida, no necesita adornar. Se nota en el tono, en la pausa, en la seguridad tranquila con la que sostiene lo que dice. La congruencia hace que una frase sencilla tenga más peso que un discurso completo. Por eso hay personas que dicen poco y marcan límites claros, y otras que hablan demasiado intentando justificarse. Quien vive lo que predica no se explica de más. No busca aprobación, no suplica atención. Habla desde un lugar firme, porque no está actuando un personaje, está expresando una verdad que ya practica. Empieza por revisar tus palabras más frecuentes. ¿Hablas de compromiso pero llegas tarde? ¿Hablas de respeto pero te faltas al respeto a ti mismo? ¿Hablas de sueños pero no haces nada por ellos? No te juzgues, obsérvate, porque cada incongruencia es una grieta en tu autoridad. Y la buena noticia es que la congruencia se entrena. No empieza en grandes decisiones, empieza en promesas pequeñas, en hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando nadie está mirando, en cumplir incluso cuando no hay aplausos. Ahí se forja el carácter que luego se escucha en tu voz. Hubo un momento clave en el que decidí hablar menos y cumplir más, reducir discursos, aumentar acciones, dejar que mi vida hiciera parte del trabajo, y algo cambió. La gente empezó a escuchar distinto. No porque yo hablara más fuerte, sino porque ya no hablaba vacío. Porque cuando tu vida y tus palabras caminan juntas, no necesitas convencer, inspiras. La autoridad no se impone, se transmite. Y se transmite cuando hay alineación entre lo que dices, lo que haces y lo que eres. Si quieres que tus palabras tengan peso, deja de preguntarte cómo sonar mejor y empieza a preguntarte cómo vivir mejor. Cada vez que eliges la congruencia, tu voz gana fuerza. Cada vez que eliges la comodidad sobre el carácter, la pierde. Hablar con autoridad no es un talento, es una consecuencia. Y esa consecuencia se construye todos los días, con decisiones pequeñas que nadie aplaude, pero que lo sostienen todo. Porque al final no se trata de hablar para que te escuchen, sino de vivir de tal forma que cuando hables sea imposible ignorarte. Aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es una forma elevada de ejercerlo. Durante mucho tiempo creí que para ser escuchado tenía que estar hablando siempre, respondiendo rápido, opinando de todo, llenando cada espacio vacío con palabras. Pensaba que el silencio era debilidad, que callar era perder terreno, pero la vida una vez más me corrigió. Me di cuenta de que quien no soporta el silencio suele estar huyendo de sí mismo,
Y quien sabe guardar silencio domina la escena sin decir una sola palabra. Recuerdo reuniones donde yo hablaba más de lo necesario, explicaba de más, respondía de inmediato por miedo a parecer inseguro y curiosamente, mientras más hablaba, menos impacto tenían mis palabras. En cambio, empecé a observar a personas cuya sola presencia imponía respeto. No levantaban la voz, no interrumpían, no competían por atención, escuchaban, pausaban. Y cuando hablaban todo el mundo callaba, no porque gritaran más fuerte, sino porque habían aprendido algo que muchos ignoran. El silencio prepara el terreno para la autoridad. El silencio bien usado incomoda y esa incomodidad genera atención. Cuando haces una pausa antes de responder, le comunicas al otro que no reaccionas desde el impulso, sino desde el control. Cuando no llenas cada segundo con palabras, demuestras que no estás desesperado por validación. El silencio le da peso a tu presencia porque muestra que no tienes prisa, que no necesitas convencer, que no temes al vacío. Y eso psicológicamente se traduce en poder. Hubo un momento clave en el que empecé a practicar esto de manera consciente. En conversaciones difíciles, decidí no responder de inmediato. Escuchaba, respiraba, dejaba pasar un segundo más de lo incómodo. Al principio se sentía extraño, como si estuviera perdiendo una oportunidad, pero con el tiempo entendí que estaba ganando algo mucho más valioso: dominio emocional. La pausa me permitía elegir mis palabras en lugar de dispararlas. Y cuando hablaba, lo hacía con intención, no por nervios. El silencio antes de una idea importante la magnifica. Es como un punto y aparte invisible que le dice al otro: lo que viene importa. He comprobado que una frase sencilla, dicha después de una pausa, puede tener más impacto que un discurso completo dicho sin respirar, porque el silencio afina el oído del que escucha, lo obliga a prestar atención, lo saca del ruido mental y ahí, justo ahí, entra tu mensaje con fuerza. También aprendí a no llenar silencios por miedo. Ese impulso de hablar solo para evitar la incomodidad revela inseguridad. Cuando alguien hace una pregunta incómoda y tú te apresuras a justificarte, pierdes autoridad. Cuando alguien te confronta y responde sin pensar, te colocas en posición defensiva. El silencio, en cambio, te permite sostener la mirada, mantener la calma y demostrar que no estás a la defensiva. No todo silencio necesita explicación, no todo comentario necesita respuesta. El verdadero poder está en elegir cuándo hablar y cuándo no. Hay batallas que se ganan callando, hay conversaciones que se elevan cuando sabes esperar. El silencio no es pasividad, es estrategia. Es decir, no me gobierna el impulso, me gobierna la intención. Y cuando alguien percibe eso, automáticamente ajusta su postura frente a ti. Si quieres que tus palabras tengan autoridad, deja de hablar por ansiedad y empieza a hablar por decisión. Practica la pausa, abraza el silencio. Permite que tus palabras nazcan desde la calma y no desde el miedo, porque cuando aprendes a callar con firmeza, cada palabra que eliges decir se convierte en poder. Durante mucho tiempo hablé buscando aprobación y no me di cuenta de que cada vez que lo hacía entregaba una parte de mi autoridad. Quería caer bien, quería evitar el conflicto, quería que todos estuvieran cómodos conmigo y sin darme cuenta empecé a suavizar mis palabras, a dudar en voz alta, a pedir permiso para pensar distinto. Y la gente lo percibe, no de forma consciente, pero lo percibe. Cuando hablas para agradar, tu mensaje pierde fuerza, porque su origen no es la convicción, es el miedo a no ser aceptado, a incomodar, a quedarte solo. Aprendí que el respeto no nace cuando todos están de acuerdo contigo, nace cuando sostienes tu verdad con calma, incluso frente al desacuerdo, porque la certeza es magnética. Una persona que habla desde la convicción no necesita levantar la voz ni imponer su punto de vista. Se mantiene firme, tranquilo, centrado. Y esa estabilidad incomoda a algunos, pero inspira a muchos.
El problema es que nos enseñaron a confundir respeto con simpatía y no son lo mismo. Puedes caerle bien a todos y no ser respetado por nadie, o puedes incomodar a algunos y ser profundamente respetado. Hubo momentos en mi vida donde empecé a notar un patrón. Cada vez que decía creo que, tal vez, no estoy seguro, pero estaba preparando una salida, era una forma elegante de no comprometerme con lo que pensaba. Y cuando tú mismo dudas de tus palabras, ¿por qué alguien más debería tomarlas en serio? La certeza no significa arrogancia, significa claridad. Es decir, esto es lo que pienso, esto es lo que sostengo y estoy dispuesto a dialogar, pero no a diluirme. Cuando dejé de hablar para agradar, algunas personas se alejaron y fue incómodo, pero algo poderoso ocurrió. Las que se quedaron empezaron a escuchar de verdad, porque entendieron que no estaba actuando, que no estaba buscando aprobación, que estaba siendo honesto. La convicción filtra. No todos van a estar de acuerdo contigo y eso está bien. El respeto no se construye por consenso, se construye por coherencia interna. Sostener tu postura con calma es clave. No necesitas justificarte de más. No necesitas elevar el tono. La certeza se expresa desde la serenidad. Cuando alguien te confronta y tú respondes sin disculparte por pensar distinto, comunicas seguridad. No dices perdón, pero dices esto es lo que veo. Esa diferencia cambia por completo la dinámica, porque cuando te disculpas por tu opinión estás diciendo que no debería existir. He visto personas brillantes apagar su voz por miedo a incomodar. Y también he visto personas simples convertirse en referentes porque se atrevieron a hablar con convicción, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque no negociaron su verdad. Hablar desde la certeza no garantiza aplausos, garantiza respeto, y el respeto dura más. Si quieres que tus palabras tengan autoridad, deja de buscar aprobación y empieza a sostener convicción, porque cuando hablas desde lo que crees con firmeza y calma, el mundo puede no estar de acuerdo contigo, pero nunca volverá a ignorarte. Durante años pensé que la autoridad estaba en las palabras correctas, en la frase perfecta, en el argumento impecable. Me equivoqué. Con el tiempo entendí algo mucho más profundo. La gente no cree tanto en lo que dices como en cómo lo dices. El tono es un espejo de tu estado interno. Puedes decir la verdad más poderosa del mundo, pero si tu voz tiembla, si corres al hablar, si subes el volumen para imponer, el mensaje se debilita, porque el tono traiciona lo que llevas dentro. He estado en escenarios, reuniones, conversaciones difíciles y he visto cómo una sola frase dicha con calma puede pesar más que 10 discursos gritados. El tono comunica jerarquía emocional. Cuando hablas con prisa, cuando atropellas tus propias palabras, le estás diciendo al otro, estoy nervioso, tengo miedo de no ser escuchado, necesito convencerte rápido, y eso resta autoridad. La prisa es prima hermana del miedo y el miedo nunca inspira respeto. Aprendí esto a golpes. Recuerdo mis primeras intervenciones públicas, cuando quería decirlo todo, demostrarlo todo, probar que merecía estar ahí. Hablaba rápido, respiraba mal, subía el tono cuando sentía resistencia y aunque el contenido era bueno, algo no conectaba. La gente escuchaba pero no se quedaba. Hasta que entendí que el silencio, la pausa, la respiración también hablan y muchas veces hablan más fuerte que las palabras. Cuando bajas la velocidad al hablar, algo cambia en la sala. Obligas a los demás a ajustarse a tu ritmo. Ya no persigues atención, la atraes. Hablar lento no es hablar débil, es hablar con control. Es decir, no tengo prisa porque confío en lo que digo. Cada palabra tiene su espacio, cada idea respira y eso transmite seguridad. También entendí que subir el tono para imponer es una trampa. La autoridad real no necesita volumen. Cuando elevas la voz, el mensaje que envías no es fuerza, es descontrol. Las personas verdaderamente seguras no necesitan gritar para ser escuchadas. Hablan firme, claro y desde un lugar interno estable. El que grita busca dominar, el que habla con calma lidera. Respirar antes de responder fue uno de los hábitos más transformadores que adopté.
Una respiración profunda antes de contestar una pregunta difícil, una crítica o una provocación cambia por completo la dinámica. Ese segundo de pausa te devuelve el control, te saca de la reacción y te coloca en la elección. Y cuando eliges cómo responder, tu tono se vuelve sólido, presente, consciente. El otro lo siente, aunque no sepa explicarlo. He visto personas perder discusiones no porque estuvieran equivocadas, sino porque su tono las traicionó. Y he visto otras ganar respeto incluso sin tener toda la razón, solo porque hablaron con serenidad. El tono revela quién manda dentro de ti, tus emociones o tu carácter. Cuando tus emociones te dominan, tu voz se acelera, se tensa, se quiebra. Cuando tu carácter lidera, tu voz se vuelve ancla. La autoridad no se impone, se percibe. Y se percibe primero en el tono. Antes de que alguien procese tus palabras, ya sintió tu energía. Ya entendió si estás seguro, si dudas, si estás a la defensiva o si estás centrado. Por eso cuidar el tono no es una técnica superficial, es un acto de autogobierno. Si quieres que tus palabras pesen, empieza por gobernar tu voz, porque cuando tu tono nace de la calma y la firmeza, incluso el silencio empieza a escucharse como autoridad. Hubo una etapa de mi vida en la que sentía que tenía que explicarlo todo. Cada decisión, cada opinión, cada límite venía acompañado de un discurso largo, detallado, casi suplicante. Creía que mientras más explicara, más me entenderían, pero lo que en realidad estaba comunicando no era claridad, era inseguridad. Porque cuando te justificas constantemente, lo que estás diciendo entre líneas es: necesito que apruebes lo que hago para sentirme tranquilo. Con el tiempo entendí una verdad incómoda. La autoridad no se defiende, se sostiene. No necesita permiso, no necesita aplausos, no necesita convencer a todos. Se planta firme y deja que las palabras caigan donde tengan que caer. Cuando explicas de más, diluyes tu mensaje, lo llenas de ruido, le quitas peso. Porque quien habla con autoridad no siente la urgencia de ser entendido por todos, solo la responsabilidad de ser coherente consigo mismo. Recuerdo conversaciones donde decía no y luego pasaba 5 minutos explicando por qué no, justificando mi cansancio, mis prioridades, mis límites. Y mientras más hablaba, más perdía el control de la conversación. La otra persona no escuchaba mejor, negociaba más. Porque cuando te explicas de más, abres la puerta a que tu decisión sea cuestionada. No porque esté mal, sino porque tú mismo la estás poniendo en duda. Aprendí a decir lo necesario y detenerme. Y al principio fue incómodo. El silencio después de una respuesta corta se siente extraño cuando estás acostumbrado a llenar espacios, pero ese silencio es poderoso. Es un mensaje claro. Esto es todo lo que hay. No porque no pueda decir más, sino porque no necesito hacerlo. Las respuestas cortas y claras transmiten seguridad, no agresividad, no frialdad, seguridad. También entendí que no todos los debates merecen mi energía. Antes creía que tenía que aclarar malentendidos, responder críticas, justificar decisiones ante cualquiera que preguntara. Hoy sé que entrar en debates innecesarios no te hace fuerte, te desgasta. Hay conversaciones que no suman, solo drenan. Y la autoridad también se expresa en saber cuándo no hablar. Cerrar conversaciones fue otro aprendizaje clave. No todo intercambio necesita un final perfecto ni una conclusión compartida. A veces basta con decir: ya tomé una decisión o esto es lo que voy a hacer, y seguir adelante, sin explicaciones extra, sin rodeos. Al principio algunas personas se incomodan porque estaban acostumbradas a tener acceso a tus razones, a tus dudas, a tus procesos internos. Pero con el tiempo aprenden a respetar tus límites. No explicar de más no significa ser arrogante ni indiferente. Significa confiar en tu criterio. Significa entender que no estás aquí para convencer a todos de que eres válido. Tu valor no se negocia en cada conversación. Cuando hablas desde esa certeza, tu lenguaje se vuelve más preciso, más limpio, más potente. He visto cómo
una sola frase bien dicha puede cerrar un tema que antes me tomaba páginas de explicación, y no porque la gente cambiara, sino porque yo cambié. Dejé de hablar desde la necesidad de validación y empecé a hablar desde la decisión. Y cuando tú estás decidido, tus palabras se ordenan solas. La autoridad no está en cuánto hablas, sino en cuánto puedes callar sin sentirte incómodo. Está en saber que no necesitas defender cada paso que das. Está en comprender que tu coherencia a largo plazo pesa más que cualquier explicación momentánea. Cuando dejas de justificarte, recuperas tiempo, energía y respeto. Porque el mundo no escucha más al que habla más, escucha al que habla con intención. Y cuando dices lo necesario y te detienes, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en presencia. Antes de preocuparme por cómo sonaba mi voz frente a otros, tuve que enfrentar una verdad incómoda. El mayor sabotaje no venía de afuera, venía de adentro. Durante años me hablé con dureza, con desconfianza, con un nivel de exigencia que rozaba el desprecio. Y aunque intentaba proyectar seguridad al hablar, algo no cuadraba. Porque no puedes hablar con autoridad afuera si por dentro te estás cuestionando, minimizando o atacando. La voz externa siempre termina revelando la conversación interna. Me di cuenta de que antes de abrir la boca, mi mente ya estaba negociando contra mí. No eres tan bueno, mejor no digas eso, y si te equivocas, y si quedas mal. Y aunque esas frases no salían en voz alta, contaminaban mi tono, mi postura, mi ritmo. La gente puede no escuchar tus pensamientos, pero sí percibe su efecto. La inseguridad interna siempre se filtra. Entendí entonces que el lenguaje interno no es algo abstracto, es entrenamiento diario. Así como entrenas tu cuerpo, tus habilidades, entrenas la forma en la que te hablas. Y si te hablas con desprecio, tu voz se encoge, dudas, te justificas, aceleras, buscas aprobación, pero cuando te hablas con firmeza, algo cambia. Tu presencia se expande sin esfuerzo. Eliminar la autocrítica destructiva no significa mentirte ni inflarte el ego. Significa dejar de atacarte. Hay una gran diferencia entre corregirte y humillarte internamente. Yo aprendí a detectar cuando mi diálogo interno dejaba de ser útil y se volvía cruel. En lugar de decir siempre arruinas todo, empecé a decir aprende de esto y sigue. En lugar de no eres suficiente, cambié por estás en proceso. Esa transición no fue automática, fue intencional. Antes de hablar en público o enfrentar conversaciones importantes, empecé a afirmarme en silencio. No con frases vacías, sino con recordatorios reales. He trabajado, me he preparado, tengo derecho a ocupar este espacio, no para imponerme, sino para sostenerme. Cuando afirmas tu valor antes de hablar, tu voz sale desde un lugar distinto, no desde la defensa, sino desde la convicción. Entrenar pensamientos de firmeza fue uno de los hábitos más poderosos que desarrollé. Pensamientos como puedo sostener esta conversación, no necesito agradar, puedo hablar con calma. Al principio se sienten forzados porque estás acostumbrado a otro lenguaje, pero con repetición se vuelven naturales. Y cuando se vuelven naturales, tu forma de hablar cambia sin que lo intentes. He visto personas con grandes ideas apagarse por cómo se hablan a sí mismas. Y he visto otras, con mensajes simples, generar respeto porque su diálogo interno era sólido. La autoridad no empieza en la garganta, empieza en la mente. Si por dentro te tratas como alguien pequeño, por fuera te expresas como alguien que pide permiso. Cuidar tu lenguaje interno también significa dejar de anticipar rechazo. Muchas veces no hablamos con fuerza, no porque no sepamos qué decir, sino porque ya estamos imaginando la desaprobación. Y esa imaginación nos roba presencia. Cuando cambias el diálogo interno, dejas de actuar para protegerte y empiezas a actuar para expresarte. No se trata de eliminar toda duda, se trata de no dejar que la duda te gobierne. Puedes sentir nervios y aún así hablar con firmeza si tu voz interna no te traiciona. Puedes no tener todas las respuestas y aún así comunicar autoridad si te respetas por dentro. Cuando empiezas a hablarte con respeto, tu voz deja de pedir permiso.
No porque te vuelvas arrogante, sino porque te vuelves íntegro, y esa integridad se siente. Porque al final el mundo no responde tanto a lo que dices, sino a cómo te tratas mientras lo dices. Hubo un tiempo en el que hablaba demasiado rápido, no solo en velocidad, sino en intención. Respondía por reflejo, opinaba por impulso, reaccionaba desde la emoción del momento. Y aunque muchas veces tenía razón, algo fallaba. Mis palabras no tenían peso, porque cada palabra sin intención diluye tu poder. Hablar sin propósito no construye, solo llena el aire de ruido. Y el ruido cansa, confunde y te hace perder autoridad. Aprendí que no todo pensamiento merece ser dicho y no toda emoción merece una respuesta inmediata. El impulso quiere descargar, el propósito quiere construir. Cuando hablas desde el impulso, no lideras la conversación, la emoción lo hace por ti. Y una persona que no gobierna sus palabras difícilmente puede gobernar su impacto. Por eso entendí que antes de hablar debía hacer una pausa interna y preguntarme, ¿para qué voy a decir esto? Esa pregunta cambió todo, porque la intención dirige el impacto. No es lo mismo hablar para desahogarte que hablar para aportar. No es lo mismo responder para ganar una discusión que responder para dejar claridad. Muchas veces creemos que callar es perder, cuando en realidad callar a tiempo es una forma elevada de poder. El silencio con propósito comunica más que 1000 palabras impulsivas. Recuerdo situaciones donde alguien me provocaba, cuestionaba o buscaba sacarme de equilibrio. Antes respondía de inmediato, con el corazón acelerado y la mente nublada. Hoy sé que ese segundo extra, esa respiración antes de hablar, es una victoria interna. Ahí decides si tus palabras van a sumar o solo van a alimentar el caos. Preguntarte, ¿esto aporta o resta? Te devuelve el control. Evitar reaccionar emocionalmente no significa reprimir lo que sientes, significa no permitir que lo que sientes controle lo que dices. Las emociones son información, no instrucciones. Cuando hablas desde la emoción cruda, tus palabras suelen ser exageradas, defensivas o hirientes. Y una vez dichas, no regresan. La autoridad se pierde rápido cuando usas la boca como desahogo. Hablar solo cuando suma es una disciplina. Significa aceptar que no siempre tienes que tener la última palabra, que no toda conversación necesita tu opinión, que no toda provocación merece tu respuesta. Al principio cuesta, porque el ego quiere participar, quiere ser visto, quiere demostrar, pero con el tiempo entiendes que el verdadero poder está en elegir cuándo hablar y cuándo no. He visto cómo una sola frase dicha con intención puede cambiar una reunión, una relación o una decisión importante. Y también he visto cómo 10 frases impulsivas pueden arruinar meses de trabajo. El propósito afila tus palabras, las vuelve precisas, las hace necesarias. Cuando hablas con propósito, la gente escucha distinto porque siente que no estás hablando por hablar. Hablar con propósito también implica saber qué quieres provocar en el otro. Claridad, reflexión, dirección, límite. Cuando defines eso antes de hablar, tu mensaje se ordena solo. No necesitas adornos, no necesitas volumen, no necesitas exceso. Dices lo justo, y lo justo siempre pesa más. Con el tiempo entendí que el respeto no se gana hablando más, sino hablando mejor. Y hablar mejor no es usar palabras complicadas, es usar palabras intencionales. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges hablar solo cuando suma, elevas tu presencia. Porque al final tus palabras son una extensión de tu dominio interno. Y cuando aprendes a hablar con propósito en lugar de impulso, dejas de ser ruido y te conviertes en referencia. Durante mucho tiempo confundí ser bueno con estar disponible y confundí empatía con complacencia. Decía que sí cuando por dentro quería decir no, aceptaba compromisos que me drenaban y cargaba culpas que no me pertenecían. Y aunque creía que eso me hacía una mejor persona, la realidad era otra. Cada sí forzado le quitaba fuerza a mi voz y respeto a mi presencia.
porque quien no sabe decir no pierde respeto. No solo de los demás, sino de sí mismo. El límite no es rechazo, es una forma profunda de amor propio. Aprendí que cuando no pones límites, el mundo los pone por ti, y casi siempre de la peor manera. Decir no no te hace egoísta, te hace claro. Y la claridad genera autoridad. El problema es que muchos dicen que sí por miedo a decepcionar, por miedo a perder oportunidades, por miedo a que los juzguen, pero nadie respeta a quien se traiciona constantemente para encajar. El respeto nace cuando tus palabras coinciden con tus acciones y tus decisiones con tus valores. Decir no con calma y firmeza construye autoridad personal porque comunica algo muy poderoso. Sé quién soy, sé qué quiero y sé que no estoy dispuesto a aceptar. No hace falta levantar la voz, no hace falta endurecer el gesto. Basta con estar centrado. La culpa aparece cuando no estás convencido de tu decisión. Por eso, antes de decir no afuera, tienes que decirte sí por dentro. Recuerdo la primera vez que empecé a decir no sin explicarme de más. Sentí incomodidad, sentí miedo, sentí ese impulso de justificarme para que el otro no se sintiera mal. Pero entendí algo clave: no justificar tu no es falta de respeto, es respeto propio. Cada justificación extra abre una puerta para que el otro negocie tu límite. Y un límite negociable deja de ser límite. Usar frases claras y directas es un acto de madurez emocional. No puedo, no me es posible, no es algo que vaya a hacer, sin adornos, sin excusas largas, sin historias innecesarias. La gente no necesita entender tus razones para respetar tu decisión. Solo necesitas sentir que estás firme. Cuando explicas demasiado, comunicas duda. Cuando hablas claro, comunicas certeza. El contacto visual es clave porque el cuerpo habla incluso cuando la boca calla. Mirar a los ojos mientras dices no refuerza el mensaje, no desde el desafío, sino desde la tranquilidad. Es decirle al otro, sin palabras adicionales, estoy cómodo con mi decisión. Y esa comodidad es contagiosa. Quien te ve seguro te cree, quien te cree te respeta. Decir no también te enseña algo sobre las personas. Algunas respetarán tu límite de inmediato, otras insistirán. Ahí descubres quién te valora y quién solo te usa. Y aunque duela, es una información valiosa. Porque no estás aquí para ser conveniente, estás aquí para ser coherente. Con el tiempo entendí que cada no bien dicho fortalece tu identidad. Te vuelves más congruente, más liviano, más auténtico. Ya no hablas desde la culpa, hablas desde la elección. Y cuando eliges, recuperas poder. El respeto no se pide, se construye decisión tras decisión. Decir no sin culpa no te aleja de los demás, te acerca a ti. Y cuando estás alineado contigo, tus palabras pesan distinto, porque un no dicho con calma y firmeza vale más que 1000 síes dichos con miedo. Aprendí casi por accidente que hablar con autoridad no empieza en la boca, empieza en el cuerpo. Durante años me preocupé solo por las palabras, por lo que decía, por cómo convencía, sin darme cuenta de que mi postura decía más de mí que cualquier discurso preparado. La gente no solo escucha lo que dices, observa cómo te mueves, cómo ocupas el espacio, cómo respiras. El cuerpo es un amplificador de la voz y cuando está alineado con lo que hablas, convierte cada palabra en peso, en presencia, en respeto. El primer paso para que tu postura comunique autoridad es simple y profundo: mantener la espalda recta, el pecho abierto y la mirada firme. Parece básico, pero te sorprendería cuántas personas hablan con la cabeza gacha, los hombros caídos y el miedo reflejado en los ojos. Y no importa cuán brillante sea tu mensaje, si tu cuerpo dice lo contrario, nadie te creerá. Una espalda recta no es solo un acto físico, es un acto de convicción. Es decirle al mundo, estoy aquí, me valgo y lo que digo importa. Evitar movimientos nerviosos es otra señal de respeto propio y hacia los demás. Ese tamborileo de dedos, el jugar con un bolígrafo, el balanceo constante, todo comunica duda, inseguridad y falta de control. Cuando hablas y tu cuerpo se mantiene estable, tu mensaje gana claridad y fuerza. La gente se siente invitada a escucharte, no confundida ni incómoda. Cada gesto medido refuerza la seriedad de lo que dices.
Practicar esto frente a un espejo o grabarte no es vanidad, es entrenamiento de tu autoridad personal. Ocupar tu espacio con seguridad es quizás lo más difícil porque requiere conciencia y decisión. Muchas personas minimizan su presencia, se encogen, se esconden, pero la autoridad se construye en la manera en que te posicionas. Al tomar tu lugar, al moverte con naturalidad, al permitir que tu cuerpo ocupe el espacio que merece, envías un mensaje claro: merezco ser escuchado, merezco respeto. Y esto no significa arrogancia, significa coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Recuerdo una vez durante una conferencia que me enfrenté a un auditorio escéptico. Las palabras estaban listas, pero dudé en mi interior. Respiré, enderecé mi espalda, abrí el pecho y levanté la mirada. Esa simple alineación de cuerpo y mente cambió todo. Las palabras que antes parecían débiles se transformaron en fuerza. Los oyentes dejaron de mirar sus teléfonos y empezaron a escuchar. Entendí que mi cuerpo había hablado primero antes de que mi boca pronunciara una sola frase.